Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo especial de Univida, donde queremos recordarles, como lo hacemos siempre, que la salud es vida. Hace poco hablamos en general de las enfermedades coronarias. Hoy queremos detenernos, especialmente en una de ellas, que es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo. ¿Cuál es? La hipertensión. Se calcula que en el mundo hay más de 1.300 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión. Y un dato importante, la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos. ¿Qué tan grave puede llegar a ser la hipertensión? ¿Qué es ser hipotenso? ¿La presión alta tiene cura? ¿Cuáles son los alimentos prohibidos o los alimentos de los cuales uno tuviera que alejarse para dejar de ser hipertenso? Tenemos muchas preguntas y por eso está aquí este segmento que se llama Salud es Vida de Univida. Bueno, hoy para hablar de hipertensión estamos nuevamente junto al profesor de medicina, siempre doy todos los títulos, jefe de personal del Centro Médico de Jackson South, director médico del Hospital Jackson Memorial de Miami y además director médico de los Centros Médicos Univida. Bienvenido, doctor. Hoy día vamos a hablar de la enfermedad silenciosa, algunos le llaman el asesino silencioso, que es la hipertensión. ¿Sería correcto decir eso? ¿Asesino silencioso? Eso es correcto, Mario. ¿Sí? La hipertensión es el asesino silencioso porque la mayoría de las personas, los cuales la sufren, no desarrollan síntomas a no ser que ya esté avanzada la enfermedad y que haya afectado otros órganos. ¿Y cómo se va dando cuenta esa persona? Si es tan silencioso, ¿cómo se tiene que ir al médico nomás? ¿O hay algún pequeño indicio que te dice, oye, puede que tengas la presión alta? Bueno, algunas personas desarrollan algunos síntomas como es el dolor de cabeza, algunas personas tienen un pequeño sangramiento por la nariz y eso los motivaría a ir al médico, pero la mayoría de los pacientes no saben que son hipertensos y esos se descubren una vez que van al médico o se toman la presión en algún lugar, en una farmacia, un amigo se la tomó o tienen y usan el aparatico conocido como el esfigmomanómetro de la abuela, de la tía o de la hermana. Ahora, doctor, voy a hacerle una pregunta, pues no sé si estoy en lo correcto, pero como soy una persona que tiene bastante edad, yo creo que una de las razones de la longevidad de los seres humanos es que se haya encontrado un tipo de medicamento para la hipertensión. Porque yo recuerdo que cuando yo era joven, personas que tenían la presión alta le producían sangramientos en la nariz para que perdieran sangre, creyendo que con eso podrían bajar la presión. Antes que me imagino aparecieran todas estas pastillas magníficas que hay hoy día para la presión. Correcto. Y entonces, la presión dicen que hay dos. Una que le llaman la sistólica, que es la alta, y otra que es la diastólica, que es la baja. Correcto. Si alguien va a una farmacia y se mide, ¿cuánto es lo normal que tiene que tener? Bueno, la presión normal es menos de 120/80, Mario. Menos de 120 la sistólica. Correcto. Y 80 la diastólica. La diastólica. ¿Y eso es lo más importante, qué es lo que determina que tengamos más o menos presión arterial? Bueno, la presión arterial, vamos a dar una pequeña explicación de lo que significa la presión arterial, que no es más que la fuerza que ejerce la sangre una vez que es bombeada por el corazón sobre las paredes de los vasos sanguíneos, en este caso las arterias. Lo que lo determina es esa fuerza de bombeo del corazón y la resistencia de los vasos sanguíneos al flujo de sangre. Entonces mi pregunta es, ¿mi corazón tira sangre a las arterias? Y es mucha la sangre que tira. ¿Qué me pasa? Normalmente cuando el corazón, vamos a decir que el corazón tenga la misma función.
Ahora, cuando el corazón bombea esa sangre hacia las arterias pueden adquirir un estado de dilatación, donde el diámetro de la arteria es más ancho, o un estado de constricción, donde la arteria, el diámetro es más pequeño. Si el diámetro es más pequeño de esa arteria, pues la tensión o la presión tiende a subir. Cuando el diámetro es un poco más ancho, pues la presión tiende a bajar. Y basado en ese concepto, nosotros sabemos si la presión está alta o si está baja. Ahora lo entendí. Personas a veces que me dicen, oh, me levanté y me mareé, parece que tengo algo con la presión. ¿Tiene que ver eso? Y muchas veces están correctos en ese sentido, porque normalmente eso es un proceso que pasa cuando nosotros estamos en un estado, estamos sentados, estamos acostumbrados o estamos acostados y de repente adquirimos una posición vertical. La fuerza de gravedad hace que la sangre se nos acumule en las piernas y quita un poco de sangre del cerebro. Normalmente nosotros no sentimos ese proceso porque esto toma milisegundos y la sangre vuelve al cerebro, pero en algunas personas ese tiempo de milisegundos lo sienten como un pequeño mareo. ¿De qué edad para adelante uno tiene que considerar revisarse la presión? Normalmente nosotros recomendamos empezar a tan temprana edad como a los 18 años y que se sigan chequeando cada 2 años después de eso. Para aquellas personas que tengan antecedentes familiares cercanos con presión elevada o hipertensión, pues que se lo hagan anualmente en la visita a su médico primario. Bueno, hablábamos cuando decimos dolor de cabeza es porque el tipo tiene la presión alta, pero cuando tiene la presión baja, ¿qué síntomas hay? Cuando tiene la presión baja, la persona también pudiese tener un dolor de cabeza, pero también se va a sentir muy fatigada, se va a sentir muy cansada. A veces la persona siente sudoraciones, a veces la persona se siente fría. Ya, y entonces la presión baja le llaman hipotensión, algo así, ¿no? Eso es correcto. Hipo, baja tensión de fuerza. Y las causas, me decía usted, de la presión baja es porque las arterias tienen mucho espacio entonces la sangre no tiene presión. Bueno, primeramente tenemos que saber exactamente la hipotensión, porque lo que muchas personas llaman hipotensión es simplemente una presión normal en muchos pacientes. Hay pacientes que tienen presiones en los 90 y eso es perfectamente normal para esos pacientes. Ahora, cuando esa hipotensión o esa presión baja está asociada a síntomas, entonces sí es considerada hipotensión. Ahora, doctor, los grupos étnicos, yo he escuchado esto, no sé si estoy equivocado, que hay grupos étnicos que tienen son más proclives a la presión alta. Eso es real. Existen grupos como por ejemplo los afroamericanos tienden a tener una predisposición mucho más alta que los blancos en los Estados Unidos. Sin embargo, no todo tiene que ver con un componente genético de la raza como tal, porque por ejemplo, cuando comparamos la población de afroamericanos en los Estados Unidos y el porcentaje de hipertensión a los africanos como tal, el de aquí en los Estados Unidos tiene un porcentaje mucho más alto que aquel en África. Entonces, no solamente quiere decir que existe un componente genético, es mucho más complicado que la parte genética. Esto de la presión es un problema. Yo creo que tendríamos que hablar de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los grandes riesgos de la presión alta? Bueno, existen una serie de complicaciones de tener la presión alta. Número uno, existen los problemas cardiovasculares, es decir, con la hipertensión crónica, las arterias del corazón pues se dañan y puede conllevar a un infarto del corazón. También, como el corazón por mucho tiempo está trabajando bajo condiciones de presiones altas, puede fallar y terminan en las cardiomiopatías, donde el corazón, la función es extremadamente baja. También tenemos problemas con el cerebro, donde existen los infartos cerebrales, tenemos problemas con los riñones, donde existen las nefropatías hipertensivas, también tenemos problemas con las arterias de las extremidades, conocidas como las arterias periféricas. Bueno, doctor, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedirle a usted que nos dé de alguna manera formas de prevenir y formas de ayudar a aquellas personas que tienen presión alta, pero después de estos mensajes.
Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Somos Brayman. Atrévete a soñar. Estamos conversando con el doctor Orlando Rodríguez, pero estamos hablando de la hipertensión. Y yo hice una pregunta antes para cómo se debe prevenir, cómo ayudar a las personas que tienen hipertensión. Pero antes de que usted me respondiera eso, quisiera decir que, por lo que yo entiendo, la presión alta en un porcentaje muy alto está en las personas mayores de 55 años, 65 años. Mientras más avanza la edad, más avanza este problema en las personas. Y eso es correcto, Mario. Y la razón principal es porque a medida que vamos envejeciendo, los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, empiezan a endurecerse. Y el diámetro de la arteria, pues entonces es más pequeño. Y entonces también la elasticidad de esas arterias se va perdiendo. Y eso es lo que hace que aumente la presión sistólica a medida de que vamos envejeciendo. Y entonces, ¿cómo ayudar a las personas que ya la tienen, que están viendo este programa? En primer lugar, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista personal, a ayudar y prevenir. Yo creo que el 90 al 95% de las personas en el mundo tienen un tipo de presión que se llama presión idiopática, es decir, presión que nosotros no sabemos la causa. ¿Cómo prevenirla? Es muy difícil porque no sabemos cuál es la causa. Ahora, ¿cómo ayudar a esas personas a mantenerla bajo control? Sí tenemos una serie de cosas que podemos hacer. Número uno, tenemos que combatir el sedentarismo, tenemos que combatir la obesidad, tenemos que comer los alimentos apropiados. Mire, doctor, pensando bien, ya llevamos varios programas. Hemos hablado del corazón, hemos hablado de diferentes, a diabetes, y siempre la receta al final es la misma. Sedentarismo, alimentación. Eso quiere decir que las personas que no están controladas, en primer lugar, en su peso, tienen mucho más posibilidades de tener todas estas enfermedades. Eso es correcto, Mario. En realidad, muchas de las personas que están obesas hoy en día y que toman medicamentos para controlar la hipertensión, una vez que pierden de peso, pues entonces se quitan de muchos de los medicamentos que están tomando. Inclusive yo tengo pacientes a los cuales lo he quitado de los medicamentos antihipertensivos para siempre. Bueno, pero además esto tiene que ver mucho con la edad, ¿verdad? Yo insisto en esto de la edad. La edad aumenta y aumenta este riesgo. La edad aumenta los riesgos de desarrollar hipertensión. En realidad, a medida que vamos envejeciendo, como había mencionado anteriormente, los vasos van perdiendo su elasticidad y la habilidad de acomodar la sangre. Y por lo tanto, es un proceso natural de que esta tensión pues suba. Y sabe, aunque me voy a salir un poco de la hipertensión, pero sí en la prevención de todas las enfermedades, usted habla del sedentarismo. Y pareciera que una de las cosas que ayuda, especialmente me dirijo aquí a las personas mayores, como yo, es caminar. Porque uno ya no puede correr, no puede trotar, pero puede caminar. ¿Cuántos pasos sería lo ideal que una persona diera al día? Yo creo y le recomiendo a todos mis pacientes tratar de caminar por lo menos media hora, 3, 4 veces a la semana. Haciendo esto, pues elevamos el ritmo cardíaco a un nivel donde aceleramos el metabolismo, ayudamos a quemar las grasas, etcétera, etcétera, y nos ayuda a controlar un poco más el peso de nuestro cuerpo. Y como estábamos hablando de la hipertensión, quiero hablar del estrés. ¿El estrés está relacionado con la hipertensión?
Y sí, el estrés está muy relacionado con la hipertensión porque cada vez que nosotros entramos en un estado de estrés, se desarrollan o se segregan por el organismo una serie de hormonas las cuales están bien vinculadas a todo este sistema de acomodamiento de los vasos sanguíneos y por lo tanto pues suben la presión. Hombres y mujeres, frente a la hipertensión, ¿están iguales? ¿Son distintos? Los hombres y las mujeres son diferentes en cuanto a cuándo desarrollan la hipertensión. Por ejemplo, hay mucho más hombres a una edad temprana que mujeres que desarrollan hipertensión. La mujer tiende ese número o ese distanciamiento o esa desigualdad tiende a equipararse después de que la mujer entra en la menopausia. O sea, la menopausia es un factor importante para que comenzara la hipertensión. Pues eso parece, aunque muchos estudios que se han hecho estudiando el estrógeno, la falta de estrógeno y el reemplazo de estrógeno en las mujeres, no ha comprobado en realidad que esas hormonas tengan algo que ver con la hipertensión. El camarógrafo de aquí agregó una pregunta, dijo, ¿una emoción fuerte puede subir la presión? Una emoción fuerte definitivamente le puede subir la presión. Puesto que como explicábamos, el cuerpo pues segrega una serie de hormonas, las cuales son responsables por subir la presión. El tipo que pone el audio puso otra pregunta, dijo que si la hipertensión podría ser hereditaria. Y la presión puede ser hereditaria, en realidad lo vemos en familias completas, donde los padres, los hermanos, las hermanas, todos son hipertensos y las desarrollan a una edad muy temprana. Cuando usted dijo hay que alimentarse adecuadamente, deme una lista de alimentos que uno no debiera consumir. Bueno, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, la sal, producto que contenga mucha sal, la sal retiene líquido y nos aumenta el volumen en el flujo sanguíneo y por lo tanto aumenta la tensión. Por ejemplo, en el caso de las carnes rojas, las grasas tienen un componente el cual disminuye la secreción de algo que nosotros conocemos como el óxido de nitrógeno, que es un responsable de dilatar los vasos sanguíneos. También comer bajo en los azúcares, muy importante. Bueno, yo diría lo siguiente, yo ya estoy enfermo, ya sé que tengo que hacer ejercicio, que tengo que alimentarme bien. Desde el punto de vista médico, ¿qué me va a ayudar a la hipertensión? Una vez que hayamos hecho todo este tipo de modificaciones en su estilo de vida, Mario, pues ahora tenemos una serie de medicamentos, diferentes clases de medicamentos, los cuales han comprobado ser muy efectivos en el tratamiento de la hipertensión. Ahora, dicen que el dormir mal, el roncar, podría también tener relación con alza de presión. ¿Cómo no? Pues el dormir mal y el roncar, todo está relacionado a algo conocido como la apnea del sueño obstructiva. Y este tipo de enfermedad pues está bien vinculado y relacionado a la hipertensión y a otras enfermedades. Bueno, yo creo que esto usted ya lo respondió antes, pero ¿la hipertensión es curable? La hipertensión en el 90-95% de las personas no es curable, producto que la causa de la hipertensión no la sabemos. Existe un 5 o un 10% de las personas que desarrollan un tipo conocido como secundario o hipertensión secundaria, que es producto debido a otras enfermedades que si logramos curar ese tipo de enfermedad, pues entonces la presión sería curable. Yo he escuchado personas decir, mire, yo estoy muy preocupado porque tengo que hacerme una cirugía y soy hipertenso. ¿Significa que la hipertensión aumenta el riesgo de una cirugía? Bueno, definitivamente tener una presión, una tensión descontrolada, pues le aumenta los riesgos de complicaciones en una cirugía. ¿Qué complicaciones puede tener un hipertenso si no le hace caso a la hipertensión y dice, bueno, yo sigo con mi vida? Esa respuesta después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center.
¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. Somos Bremen. Atrévete a soñar. Estamos aquí con el doctor Orlando Rodríguez hablando de los hipertensos, de los hipotensos, y dejé una pregunta pendiente, pero entre medio de eso gritó uno, ¿y qué pasa con el café? ¿Y qué pasa con el alcohol? Bueno, claro, el alcohol, la cafeína, el fumar, pues aumentan los riesgos de una persona en desarrollar la hipertensión. La sal también, por supuesto. Correcto. La pregunta que dejé pendiente es, ¿qué pasa con aquel hipertenso que dice, no voy a seguir ninguna indicación? ¿Qué riesgos corre? Bueno, tiene unos riesgos severos de desarrollar disfunción en los órganos, como por ejemplo desarrollar infartos cerebrales que pueden conducir a demencia, por ejemplo, puede desarrollar infartos en el corazón, puede desarrollar problemas renales que pueden conducir a terminar en diálisis, por ejemplo, puede producir enfermedades en las arterias de las piernas que obviamente le pueden limitar en su funcionamiento normal. ¿Por qué dicen que a causa de la presión a personas mayores se le hinchan las piernas, los pies, las piernas, los tobillos? Bueno, porque a medida que la presión pues sube, el corazón tiene que trabajar mucho más y a veces el corazón puede fallar y el fallo de ese corazón pues produce que empiecen a acumular pues líquido en las piernas. Yo le pregunté por alimentos que suben la presión, pero no le pregunté por algunos que bajan. ¿Hay algún alimento que baje la presión? Bueno, existe, por ejemplo, el jugo de la toronja, el jugo de limón, etcétera. Son algunos alimentos los cuales le pueden bajar la presión. Yo muchas veces me ha pasado y he escuchado, ¿qué te pasa? No, es que me bajó la presión. ¿Por qué una persona que parte con una presión normal, en la tarde de repente tiene la presión en el suelo? ¿Por qué puede bajar la presión así? Súbitamente. Súbitamente, esa era la palabra que no encontraba. Bueno, normalmente, Mario, la presión, las diferencias en presiones no deben ser tantas. Cuando eso ocurre, pues puede ser una de muchas causas. Número uno, en muchas de estas personas puede ser relacionada a medicamentos. Número dos, hay una condición llamada vasovagal, en la cual la persona, por ejemplo, está haciendo un tipo de ejercicio, está en el baño haciendo sus necesidades y la presión, producto de receptores que tenemos dentro del corazón, pues puede bajarnos y de repente podemos hasta desmayarnos, es decir, perder el conocimiento. Existen muchas causas de que eso puede ocurrir. Remedios caseros que dicen, le bajó la presión, darle un traguito, darle un vaso con azúcar, eso... Claro, y una de las razones para hacer eso es para hidratar al paciente, porque muchas veces también el paciente está un poco deshidratado y dándole líquido, pues podemos pues aumentar la presión. Doctor, ¿qué pasa cuando ya un hipertenso no puede controlar su presión con los medicamentos? Una presión recalcitrante, y cuando eso pasa, y pasa frecuentemente, entonces nosotros como médicos tenemos que pensar que si pudiese existir otra causa de la hipertensión, y existen causas, por ejemplo, endocrinas, existen tumores, los cuales segregan una serie de hormonas que causan la hipertensión y que simplemente no responden bien al tipo de medicamento que le estamos dando al paciente. ¿Es bueno tener en la casa un aparato para tomarse la presión? Y sí, Mario, deberíamos de tener un aparato en nuestra casa para tomarnos la presión, pero siempre y cuando usted lo haya consultado con su médico primario, porque no todos los aparatos podemos confiar en ellos y tenemos que asegurarnos de que el médico suyo lo haya revisado y que sea un aparato confiable. Otra cosa importante, su presión, la normal para usted no tiene por qué ser la misma para mí, porque tenemos décadas de diferencia. Y eso es correcto, y eso es un concepto, yo creo que es un concepto relativamente nuevo, Mario, y yo creo que
a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos a adaptarnos a ese nuevo concepto. No es lo mismo que usted tenga una presión ahora mismo a su edad de 150 y que yo tenga una presión ahora de 150. Para mí es una presión extremadamente alta. Para usted quizás no es una presión tan alta por el hecho de que sus vasos han ido envejeciendo, la elasticidad se ha ido perdiendo y usted necesita esa presión ahora para poder retener ese flujo a los diferentes órganos y que sus órganos no sufran a consecuencia de una presión baja. Ahora va a bajar mi presión porque termina este programa y ya no vamos a tener más presión. Muchas gracias, doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y viendo. Nuestra intención es decirle que la salud es vida y esa vida hay que prevenirla. Eso lo dice Univida. Muchas gracias. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Somos Brayman. Atrévete a soñar. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas: el PIP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el Bodily Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.